Esta noche te presento 9 historias de terror ocurridas en gasolineras. 4 de los relatos que escucharás esta noche son inéditos. Prepárate, apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. 1. Al inicio de la pandemia me quedé sin trabajo. Creo que nunca en mi vida me había sentido tan asustado e impotente. No encontraba ninguna entrada de dinero, no quería contagiarme y contagiar a mi familia, pero lo que más me daba miedo era que se acabara el poco dinero que tenía ahorrado. Tomé la primera oferta de empleo que me dijo que sí. Era el turno nocturno en una gasolinera. Al principio me dijeron que iba a ser por Miguel Ángel de Quevedo, una zona que de por sí me quedaba lejos, pero no tanto como la que me terminaron mandando, en Toluca. No pude decir que no porque ya había firmado el contrato y ya estaba en capacitación. Lo único bueno era que los trabajadores que vivíamos lejos teníamos transporte que nos recogía en un punto, nos llevaba y nos traía de las estaciones. Yo entré a relevar a 2 personas que renunciaron de una misma sucursal. La estación era muy solitaria. Estaba ubicada en una zona industrial en donde había muy poco movimiento de noche. Era el único empleado en la estación. Me colocaron ahí a pesar de que la capacitación que recibí fue a través de unos videos. Afortunadamente desde el inicio todo salió bien, sin errores graves y muy tranquilo, hasta que una noche me di cuenta de que no estaba realmente solo en la estación. Además de los surtidores y las oficinas de la gasolinera, había un mini súper, pero ese estaba cerrado permanentemente. No abría ni de día ni de noche. Estaba limpiando unos estantes cuando de pronto lo vi. Tras los amplios ventanales del negocio, había un hombre. Lo primero en que pensé fue que ese sujeto se había metido a robar. La tienda tenía aún productos en los exhibidores. Había quedado intacta desde que cerró por última vez. No sé si te acuerdes de que en esos días de la pandemia circulaban rumores de que se iba a poner mucho peor la situación y el pánico llevó a la gente a vaciar las tiendas, a saquearlas. No creas que no me pasó por la mente la idea de que algún día entraría a ver qué podía servirme de ahí. Tenía que reportar al sujeto a la policía, pero mientras no sabía si acercarme o mantener mi distancia. Él me veía, sabía que yo ya lo había descubierto, me estaba buscando la mirada. Levantó el brazo y con la mano me hizo señas de que fuera con él. ¿Se habría quedado encerrado? Pensé en acercarme, pero ¿y si estaba armado? Creí que lo mejor sería que me encerrara en la oficina a esperar a que llegara la policía, sin embargo, no me moví de ahí. Me quedé mirándolo porque mientras más le ponía atención a lo que veía, más me iba poniendo nervioso, porque como que algo le hacía falta en el rostro. Parte de la mandíbula le colgaba, pero no sangraba, se veía la carne y el hueso. Otras partes de su cara también estaban dañadas, pero las heridas no se veían tan severas. Bajé la mirada cuando terminé de contemplarlo. El sujeto golpeó la puerta de cristal para llamar mi atención y para decirme con señas que me acercara. Lo que estaba viendo no era de este mundo, te lo juro. Proyectaba una vibra muy pesada, se sentían como ondas de frío que venían de esa dirección. Además, como que los sonidos de la noche y de la avenida se empezaban a ensordecer. No quería estar ahí, realmente no quería ver, no quería acercarme, pero aquella cosa que tenía sus ojos fijos en mí estaba siendo demasiado insistente. Y si necesitaba algo,
Y si estaba sufriendo, lo siento, pero yo no sé cómo podría ayudar. Nunca debes hablar con un muerto. Si quieres hacer algo al respecto, manda a alguien que sí sepa, que sí pueda. A lo lejos empecé a escuchar las sirenas de la policía. En lo que miré hacia la avenida para ver qué tan lejos venía y regresé al ventanal de la tienda, esta persona desapareció. No le iba a decir a los policías que vi un fantasma. A lo mejor fue solo mi mente la que imaginó el rostro destrozado. Podría realmente estar herido. No iba a saberlo sino hasta que los oficiales hicieran la revisión del negocio. Cuando me entrevisté con ellos, les dije lo que creí haber visto al principio: a un hombre adentro de la tienda y ya. Un oficial se acercó al local. Con una mano empuñaba una lámpara que apuntó hacia el oscuro interior. El otro oficial estaba intentando comunicarse con alguien que localizara al responsable de la tienda, pero no lo consiguió. Me acerqué con ellos porque cuando estaba solo, honestamente no me atreví. No iban a entrar a menos que recibieran la orden o el permiso. Dirigieron sus lámparas hacia el interior en todas direcciones, tratando de iluminar cada rincón de la tienda. Sin embargo, los estantes permitían que hubiera lugares donde esconderse. Los oficiales lanzaron advertencias. Me preguntaron si había otra entrada a la tienda además de la que tenían frente a ellos, y yo les dije que no, porque yo sabía que ni desde las oficinas ni desde la parte de atrás había otra manera de ingresar. Uno de ellos trató de empujar la puerta de cristal, pero esta no se movió. ¿Y entonces cómo entró?, se preguntaron entre ellos y me preguntaron a mí. Tal vez es alguien que tiene llave, que tiene acceso a la tienda, tal vez el dueño o el administrador. No les podía decir todo lo que había visto o lo que me pareció haber visto. Si no veían a nadie se iban a tener que retirar, no sin antes lanzar un par de últimas advertencias a la persona que supuestamente estaba adentro de la tienda. El radio de uno de los oficiales sonó. Seguramente era alguien del sector porque les dijo algo del negocio, del mini super, pero se los dijo en código. Obviamente me enteré de inmediato porque los oficiales me empezaron a cuestionar. Me preguntaron que por qué no les dije que ese lugar estaba clausurado. También me cuestionaron si vi cuando quitaron los sellos. Viéndolo bien, la tienda tenía marcas de que habían sido arrancados los sellos. Lo cierto es que antes de esa noche yo no lo sabía. Antes de que solicitaran el envío de una instancia de investigación, tenían que asegurarse de que efectivamente hubiera alguien adentro de lo que era una escena del crimen. Uno de ellos hablaba en el radio, el otro se había quedado callado, inmóvil, estaba pálido. Él veía lo que yo había visto antes de que ellos llegaran, solo que lo vio más de cerca y por tanto con más detalle. Al policía que hablaba por el radio le dijeron por qué estaba clausurado ese negocio. Se lo dijeron en clave nuevamente, así que yo no me enteré. Notó que su compañero estaba perdido en algo que miraba adentro de la tienda. Se acercó él y me acerqué yo. Detrás de uno de los exhibidores que estaban más cerca de la entrada, se asomaba el mismo rostro destrozado. Sus ojos se veían blanquecinos, sin vida, aunque su mirada era muy pesada. «Es el dueño», dijeron, y ambos se llevaron la mano a la frente y se persignaron. Lo apuntaron con la luz de la lámpara e inmediatamente desapareció. Me dijeron que le pusiera una veladora mientras me conducían a la patrulla porque iban a llenar una hoja de reporte.
Supusieron que yo había escuchado ruidos, pero al final no había sido nada. Mientras firmaba me preguntaron nuevamente si no sabía por qué habían clausurado el negocio. Yo tenía 3 semanas ahí y no había hablado con nadie al respecto. O tal vez recibieron la orden de no hablar de ello o de no decirme. Por eso habrán renunciado las 2 personas anteriores. El dueño de esa tienda se quitó la vida ahí mismo, aproximadamente a la misma hora en que yo lo vi. Estuve trabajando aproximadamente 6 meses más ahí. A veces llegaba el olor a la pólvora. 2 veces escuché una detonación al interior de la tienda. Y de madrugada casi todo el tiempo estaban golpeando el vidrio. Como unas 6 o 7 veces se me volvió a aparecer. Tal vez fueron más, pero yo trataba de no mirar en esa dirección, por eso mismo, porque me daba mucho miedo volver a cruzar miradas con él. Un hombre llega a la estación en un Mercedes no tan nuevo pero no tan viejo. Se ve pálido, un poco enfermo. De él me llama la atención que usa un suéter rojo con verde como de Navidad, pero en pleno mes de mayo. Se busca en las bolsas del pantalón pero no encuentra dinero. Es tarde, es la hora en que solo pasa uno que otro taxi o chofer de plataforma. El hombre baja del carro, se fija debajo de los asientos, abre la guantera. Me dice que es un milagro que haya alcanzado a llegar porque ya no traía nada de gasolina. Encuentra monedas de 5 y de a 10, las de 1 peso las aparta, seguramente las piensa ocupar en otra cosa, pues solo pide 45 pesos de gasolina magna. Mi compañera está ocupada a lo lejos con un trapeador y un balde de agua con pino. El sujeto me entrega las monedas, me pide que las cuente bien y entonces vuelve al carro. La tapa de la boca del tanque viene abierta. De hecho, parece que no volverá a cerrar a menos de que manden el coche al taller. No solo esa parte, sino también la trasera están dañadas. El coche había sufrido un ligero percance. Los números corrieron tan rápido en la bomba que menos tardé en configurar la cantidad que ésta en agotarse. Retiré la pistola y la devolví a la máquina. No esperaba que me diera propina, pero de todas maneras me moví hacia la puerta del conductor para desearle buena noche. Iba de camino cuando el sujeto volvió a salir. Parecía que se había armado de valor para pedirme un favor. Quería saber si tenía una barra de metal o algo que le pudiera prestar para desatorar la cajuela. Como te mencionaba, no era un gran choque el que había sufrido el carro, sin embargo, hasta con un golpe moderado podría ser probable que la puerta de la cajuela quedara atascada. Fui a preguntarle a Maribel si ella sabía si los que surtían las pipas tenían palancas en donde guardaban la herramienta. Ella fue a ver porque era la única que tenía llave y nunca la prestaba. Esperé allá como a unos 20 metros del coche y del sujeto. En un momento, cuando volteé a verlo, me di cuenta de que estaba haciendo algo muy raro. Lo vi agachado, acercando su rostro y su boca a la carrocería en la parte de atrás del lado izquierdo. Parecía como si estuviera susurrándole algo al vehículo, o peor aún, a alguien que tenía adentro de la cajuela. Mi compañera tardó unos cuantos minutos. Mientras tanto, la persona le daba vueltas al carro sin nunca dejar de actuar sospechosamente. Le daba pequeños toques a la puerta de la cajuela como si quisiera y a la vez no quisiera despertar a lo que había ahí dentro.
Pasó tanto tiempo sin que Maribel apareciera y vi tantas cosas extrañas que se me empezaron a quitar las ganas de ayudarle a ese sujeto. Algo cayó de una repisa en donde se guardan las herramientas en el lugar en que mi compañera buscaba una palanca o una barra de metal. Pensando en ayudarla o en asegurarme de que no le hubiera pasado nada, fui a ver. Estaba asustada, la encontré agitada. Le pregunté si había pasado algo, si estaba bien o si se había lastimado. Me enseñó la barra, pero no me la dio. Me dijo que le acababa de pasar algo raro, muy extraño. Justo en el momento en que la vio brillar entre el pilón de cosas que se encontraban amontonadas en la repisa de hasta arriba, sintió una respiración cerca. Pensó que era yo, volteó, pero no vio a nadie. Se quedó sobresaltada porque lo sintió muy real, pero ya cuando se convenció de que estaba sola, además de encerrada en la covacha, continuó con su tarea, tomó la barra y la jaló. No solo sintió que se la jalaron de vuelta, sino que alcanzó a ver una mano tomándola. La repisa termina en pared, por lo que no tenía lógica lo que acababa de ver. Llegué yo y le ayudé a verificar que no había un agujero por donde alguien hubiera podido meter la mano. Lo que acababa de suceder me distrajo tanto que olvidé que afuera había alguien esperando que le prestara la barreta para abrir la cajuela de su coche. Quitamos el excedente de herramienta prometiendo que antes del amanecer la acomodaríamos de nuevo en su sitio. En la pared no había ni agujeros y obviamente ya no estaba la mano que le había peleado la barra de metal. Salimos juntos de ahí, miramos al mismo tiempo hacia donde seguía el Mercedes. La única diferencia con lo que vi momentos antes fue que el sujeto ya no estaba cerca. Imaginando que podría haber pasado al baño, me adelanté a hacerle el favor y encajé la uña de la barra en donde terminaba la puerta de la cajuela. Maribel me detuvo cuando estuve a punto de hacer fuerza. «¿Ya te dijo qué hay ahí? No te vayas a meter en problemas. Imagina que el carro es robado. Piensa en que tal vez trae a alguien ahí dentro en contra de su voluntad. Si le vas a ayudar, solo entrégale la barra y permite que lo haga lejos de aquí». Tenía sentido lo que ella me decía, mucho sentido. Pasaron 20 minutos y nada. El sujeto se había desvanecido o habría huido. Eso me hizo pensarla 2 veces y de plano no abriría la cajuela. A mi compañera le pedí que me ayudara a mover el carro. Lo empujamos hacia una orilla de la gasolinera en un límite donde se alzaba un muro alto. El carro estuvo toda la mañana siguiente, el día y la tarde enteras y 6 noches consecutivas sin que alguien fuera a reclamarlo. La voz se corrió, mis compañeros sabían, pero nadie se había animado a reportarlo. La última vez que abandonaron un vehículo, nos cerraron la gasolinera casi 2 semanas enteras. A lo mejor el gerente ya estaba pensando en cómo deshacerse de él. Había pasado una semana, más le valía hacer algo al respecto. Una grúa llegó pasando las 2 de la mañana. De ella descendió una persona que nosotros conocíamos porque a veces el gerente lo contrataba para pequeños trabajos, para arreglar los baños o lavar los tinacos. Nunca habíamos necesitado que nos ayudara a mover un carro. Más o menos nos llevábamos bien con él. Antes de que enganchara el coche nos preguntó qué había pasado, de quién era, quién lo había abandonado. Le dije que un sujeto con un suéter verde había llegado sin dinero a cargar gasolina, que buscó entre los asientos todo tipo de monedas para pagar, que pidió ayuda para abrir la cajuela. Javier, el muchacho que llegó con la grúa, traía una barra de metal detrás de su asiento. Solo preguntó si habíamos podido abrir la cajuela. Como le dijimos que no, corrió por su barreta, la metió en donde la puerta estaba más atorada e hizo fuerza de palanca. Cuando la cajuela se abrió, con ella salió una nube de moscas que nos hizo manotear y retroceder.
Cualquier cosa que estuviera dentro, con la horrible característica de contener un asqueroso hervidero de esos sucios insectos, nos iba a poner a temblar. En la cajuela había un cuerpo, como bien te lo estás imaginando. Saber de quién fue la cosa espantosa y angustiante. Se encontraba en un extraño y complicado proceso de momificación, pero también de putrefacción. La parte de abajo estaba hinchada y a punto de estallar, la parte de arriba bien conservada, con la piel pegada al hueso y algunos rasgos medianamente visibles. El susto que sentimos nos vino al doble, primero por la aterradora cosa que acabábamos de encontrar ahí dentro, segunda porque eso significaba, sí o sí, que estaríamos un largo rato sin trabajar. No me lo creas, pero las dos cosas nos pasaron por la mente al mismo tiempo. Cerrarlo y hacer como si nada hubiera pasado no era opción. Javier ya no quería saber nada ni tener nada que ver con ese carro. De hecho, se subió a la grúa y se fue. Quedamos Maribel y yo. Llamaríamos primero al gerente y él sería quien tendría que llamar a la policía. Eso fue lo que acordamos. Fuimos a la oficina, temblando, asqueados y todavía espantados. Afuera se escuchó que se encendió el motor de un carro. No podíamos dar por hecho que fuera ese, sin ver, pero es que no había ningún otro más. Salimos justo en el momento en que este se iba, en que dejaba la gasolinera y se perdía en la calle y en la noche. No sé a dónde fue, simplemente desapareció. ¿Y sabes qué es lo que al recordarlo me perturba aún? Que la cajuela iba abierta y que el cuerpo de alguna manera iba levantado, el rostro estaba asomado y nos miraba. El hermano de mi cuñado llegó ahí por un amigo que le dijo que necesitaban personal urgente, que pagaban bien y que la gente de ahí daba buenas propinas. No le dijo que lo querían para el horario de la noche, no le dijo que había muy poca o casi nada de afluencia de clientes a esas horas. Tampoco le dijo que la mayoría de las veces iba a estar solo él. No sé si siga vigente, pero en ese entonces se supone que no estaba permitido que estuviera operando la sucursal con menos de 3 personas, aunque solo hubiera una bomba abierta. Diego nos contó que aguantar tanto tiempo en ese trabajo constituyó uno de los retos más grandes que ha vivido. Ya te has de imaginar cuáles son los problemas que hay al trabajar de noche, de dar atención directamente al cliente, de manejar dinero. También tenía mucho que ver la clase de gente que anda a esas horas en la calle. Una madrugada llegó una camioneta Renault. A bordo venían 2 hombres. El muchacho se paró a un lado de la puerta del conductor y esperó a que el vidrio bajara. Preguntó cuánto iba a cargar, si pagaría con tarjeta, si necesitaba algo más. Nunca te le quedes viendo a la persona que te está limpiando el vidrio. Es de mala educación, pensó. El poder de la mirada de los que venían a bordo de la camioneta le hizo distraerse y equivocarse con lo que estaba haciendo. Fueron unos instantes, pero él asegura que los 2 hombres a bordo eran idénticos. Pero no como se ve un padre con un hijo, tampoco un gemelo con otro que con la edad van generando diferencias entre sí. Se veía como si estuviera duplicada la misma persona. Dijo que se le hizo muy raro, pero que rápido lo dejó ir. Los de la camioneta pagaron en efectivo y abandonaron la estación. No pasarían más de 2 minutos cuando llegó el otro carro. Era un Spark, un coche pequeño, sencillo. En él solo viajaba una persona. La bomba que estaba operando el muchacho era la única en servicio y él era también el único en servicio. El conductor detuvo el coche adentro del rectángulo amarillo, apagó el carro, bajó el cristal y le dijo la cantidad de lo que quería cargar de gasolina.
Diego no puso atención en lo que le dijeron, estaba confundido por lo que estaba viendo. El hombre a bordo del coche que acababa de llegar era el mismo que manejaba la camioneta anterior y también el mismo que venía de copiloto en esa misma camioneta. La persona pagó en efectivo y se marchó. Entonces el despachador se volvió a quedar solo, en completo silencio. Lo que había a los alrededores de la estación eran vías muy congestionadas en el día, pero muy solitarias por la noche. No existían otros negocios cerca más que los que se encontraban en esa misma estación, pero que nunca estaban abiertos de madrugada. Pocas personas se veían pasar por ahí caminando a esas horas. Sin embargo, después de que se fue el segundo carro, aparecieron en donde empezaba a iluminar la luz de la estación un grupo de 3. Eran 3 hombres del mismo tamaño, vestidos igual, y me da escalofríos pensarlo, con los rostros iguales. Podría haber sido una broma, no lo parecía. Cuando terminaron de atravesar la estación, el despachador hizo algo que nunca había hecho en su vida, pues siempre le pareció ridículo. Se pellizcó la piel del antebrazo izquierdo para despertar en caso de que eso fuera un sueño. Por supuesto que no lo era. Un tercer carro llegó llevando a bordo a otros 4 hombres idénticos a los anteriores y a todos los que se habían presentado después de más o menos las 2 de la mañana. Este tercer carro era un Versa o un Sentra, uno de esos 2. Cuando vio a los tripulantes del vehículo, se empezó a agitar y a sentirse nervioso. Se estaba volviendo loco. ¿Habrá ingerido algo por accidente? Alguna vez escuchó que sus compañeros decían que los gases de la gasolina hacían alucinar, pero nunca de la magnitud de lo que estaba viendo Diego. A lo mucho veían luces o creían ver signos de emergencia pintados en el suelo. Jamás personas, jamás algo así de elaborado y terrorífico. El despachador se empezó a sentir mal, pero no por algo físico, sino porque la preocupación de que no podía explicarse por qué estaba viendo lo que estaba viendo, de pronto cambió a ¿quiénes son estas personas? ¿Qué hacen aquí? Terminó de despacharles gasolina, colgó la pistola y cobró. Se quedó atento para escuchar a uno de ellos hablar, pero cuando éste abrió la boca, se escuchó un timbre muy agudo, como cuando te zumba el oído. Poco después se marcharon, haciendo que el molesto ruido se fuera desvaneciendo hasta desaparecer con ellos. Transcurrieron casi 40 minutos en donde no se apareció nadie más en la gasolinera. Diego deseaba que ese episodio ya se hubiera terminado. No obstante, el silencio y la paz de la madrugada se arruinaron cuando apareció el rugido de una moto a la distancia. El motociclista no se quitó el casco, pero eso no era necesario para notar aquello que tanto se temía. Era la misma mirada y definitivamente el mismo rostro, aunque este se encontraba cubierto. También pagó con efectivo y también se fue rápido. Hasta ese punto el despachador no se había despegado de la bomba. En realidad no había motivos para hacerlo, pero después de que se fue la moto y le volvió la ansiedad por saber que eso todavía no se había acabado, se le ocurrió algo peor. Se acercó a la avenida donde de pronto pasaba uno que otro vehículo. Quería verificar si a ellos también los veía igual. No tardó mucho en transitar el primer vehículo que él iba a inspeccionar discretamente. Cuando vio a sus ocupantes, sintió dolor en el estómago. No solo eran los mismos, también actuaban extraño. El segundo coche que pasó no solo contenía también parte de la pesadilla, sino que se detuvo y uno de los que venía adentro, en la parte de atrás, descendió. Se le quedó viendo a Diego como si lo estuviera examinando desde lejos. Hablaría por teléfono para avisarle a alguien que se sentía mal.
Aún no sabía si a su jefa o a su esposa o a su hermano. ¿Qué él les iba a decir? ¿Que se había vuelto loco? ¿Que estaba alucinando? ¿Y si ellos también eran capaces de ver a estas personas? Cuando ese carro se fue, Diego regresó a su lugar todo espantado. Se quedó mirando hacia la calle hasta que notó que alguien lo estaba observando. ¿Quién te imaginas que era, sino una de esas personas que se veían todas idénticas, con miradas espantosas? Estaba atravesando la avenida, viendo hacia el frente, hacia él. Con temor entró a la oficina y tomó el teléfono, marcó a su casa y esperó. Los primeros segundos no tuvieron otra cosa más que silencio, pero luego por el auricular salió ese agudo timbre que molesta los oídos. Marcó a la segunda, luego a la tercera persona en su lista, pero la llamada nunca se conectó. ¿Era un error en la línea o la más horrible y real pesadilla que habría tenido en toda su vida? Salió a la estación y miró hacia el frente. La persona seguía en el mismo lugar, inmóvil. Tenía miedo de él, pero más miedo le tenía a no saber qué era lo que estaba pasando. Lo más que se acercó fue a la orilla contraria de la avenida. Desde ahí le gritó preguntándole quién era y qué hacía ahí. El hombre se atravesó, caminó hacia él, acercó demasiado su rostro al del despachador, lo vio directamente a los ojos hasta que del pensamiento se le borró la pregunta, las ansias, el miedo. El sujeto se marchó desapareciendo al igual que todos los demás entre las sombras. Al momento en que se fue, también se disipó una sensación de pesar que caía sobre los hombros, que hacía el aire pesado y provocaba intranquilidad. Se quedó ahí un rato, apreciando el bullicio circundante de la urbe. Esperaba que en cualquier momento empezara a clarear el cielo, pero la oscuridad se mantuvo. Regresó a ver la hora, pero no pasaban de las 2 de la mañana. Cuando revisó la caja, se llevó el gran susto de que no había dinero. Se lo buscó entre las bolsas, revisó el escritorio de la oficina, miró encima y a un lado de la bomba. No creía que se le hubieran robado, mas estaba empezando a convencer de que todo lo que pasó, lo de todas esas personas idénticas, solo fue una pesadilla o una vívida imaginación. Cuando le hicieron el corte, efectivamente, no había registro de que hubiera despachado combustible a todos esos vehículos, por lo tanto, tampoco hacía falta el dinero. Todo fue tan real que el hermano de mi cuñado casi nunca encuentra oportunidad de contarlo con tal detalle. ¿Estabas intoxicado o lo soñaste? Siempre le habían dicho, hasta que un día platicó con mi hermana. Ella trabajó en un 7-Eleven y ahí le pasó exactamente lo mismo que a Diego en la gasolinera. Con la diferencia de que por esas mismas horas, un hombre solo, un grupo de 3 sujetos, otra vez uno solo, luego un par, o las personas que pasaban por afuera, todos eran siempre el mismo. Todos entraban a comprar agua embotellada y todos pagaban con efectivo. Mi hermana ya nos lo había contado una vez, así que cuando su cuñado nos lo platicó, me quedé con la boca abierta. Pero ¿sabes qué es lo que más me asombra de esta historia? Que a mi hermana le pasó que también vio a un hombre mirando desde afuera, inmóvil mientras los demás iban y venían. Seguramente en la gasolinera estuvo desde un principio, solo que él lo vio hasta el final. Ese hombre entró a la tienda, se acercó a ella y la tomó de la oreja. Mira, a mí me quedó esta cicatriz. Detrás del lóbulo había una pequeña perforación que había endurecido la piel de alrededor y aún dolía un poco. Diego se buscó con los dedos detrás de la oreja y también la encontró. También se sentía como una perforación y también dolía.
¿Qué crees que eran? ¿No te lo imaginas?, preguntó mi hermana. ¿Recuerdas sus ojos, sus caras, sus facciones, el color de su piel? Diego se quedó pensando y luego se puso pálido. Eran grises de la piel, sus ojos eran grandes y completamente negros, sus extremidades alargadas. Te estaban estudiando. Por eso hay que procurar nunca quedarse a hacer turnos de noche, a solas. Buenas noches, me llamo Gilberto Espino. Vivo en el Estado de México, en Ciudad Neza. Entre 2015 y 2019 trabajé en una gasolinera muy cerca de mis rumbos. Generalmente laboraba en el día, sin embargo una compañera enfermó y tuve que cambiarme al turno de la noche. La verdad es que nunca había trabajado a aquellas horas y no quería, pero me terminaron convenciendo porque me ofrecieron algo extra y me aseguraron que no habría mucho movimiento a esas horas, que estaba muy tranquilo. Como a las 6 semanas de que efectué mi cambio, una fría y oscura noche de noviembre en la gasolinera, mi compañero y yo nos preparábamos para otro largo turno nocturno. Teníamos programada la limpieza, así que echamos un volado para ver quién iba a ir a la otra sucursal a recoger los insumos. Me tocó a mí, así que dejé a mi compañero solo en la estación de servicio, pensando que todo sería como cualquier otra noche rutinaria. Sin embargo, esa noche estaba destinada a convertirse en una pesadilla que nunca olvidaríamos. La verdad es que me tomé mi tiempo al ir a recoger los productos de limpieza, ya que allá Irma, una compañera que antes estaba en mi sucursal, me invitó a tomar un café. Cuando regresé a la gasolinera con la intención de continuar mi trabajo, noté a una mujer parada en los límites de la estación, mirando fijamente hacia donde se encuentran las bombas. Tenía que pasar a un lado de ella, así que cuando estuve más cerca, le saludé con un educado buenas noches, pero no obtuve respuesta alguna. Parecía estar completamente absorta en lo que veía, lo cual me preocupó un poco por la hora, porque la avenida estaba completamente vacía y porque lo único que se oía era el lejano tránsito de los camiones que transportan de noche. Intrigado y preocupado, continué caminando hacia el área de la oficina de la gasolinera, donde esperaba encontrar a mi compañero. No lo vi ahí y tampoco me pareció verlo en la estación. Solo al mirar bien lo encontré. Estaba inmóvil, paralizado por la impresión y el miedo. Tenía los ojos fijos en el techo de la estación. Seguí su mirada y me encontré con una aterradora visión. Una enorme ave negra de envergadura imponente estaba posada en el techo, observándonos con ojos inhumanos y siniestros. El corazón me latía con fuerza mientras intentaba asimilar la terrorífica escena. El ave parecía tener un aura poderosa y un aspecto que desafiaba la realidad. Sus alas se extendían majestuosamente y sus garras afiladas destellaban a la tenue luz de la gasolinera. La mujer, quien seguía inmóvil, parecía estar hipnotizada por la criatura. En un abrir y cerrar de ojos, el aterrador pájaro desplegó sus alas y se lanzó hacia mi compañero con una ferocidad desgarradora. Antonio, aturdido y horrorizado, corrió desesperadamente para escapar, pero el ave negra parecía estar a punto de atraparlo en sus garras mortales en cualquier momento. En medio de la tensión y el terror, escuchamos una risa siniestra. La mujer que estaba parada cerca del letrero de la estación se estaba carcajeando de manera maníaca. Sus risas resonaban en la noche, creando un ambiente aún más espeluznante. La persona parecía disfrutar de la escena de horror que se estaba desarrollando.
El ave negra, con un movimiento veloz, se posó en el letrero de la estación de gasolina justo encima del precio del litro de combustible. Parecía desafiar nuestra comprensión de la realidad, como si hubiera surgido de un mundo de pesadillas. Mi compañero tenía una mejor idea de lo que estaba ocurriendo que yo. Cuando el ave bajó a la superficie y se posó muy cerca de aquella señora, a Toño le hizo sentido, a mí no. La mujer, aún riendo, se acercó al letrero y cuando el ave bajó a la superficie, la acarició con una familiaridad que no tenía sentido. Finalmente la mujer se alejó de la estación llevándose consigo a la aterradora ave negra. Mi compañero, finalmente liberado de su parálisis por el miedo, me relató que la mujer le había pedido acceso al baño, a lo que él respondió que no tenía las llaves, aunque en realidad sí las tenía. Fue entonces cuando la mujer le advirtió que se iba a arrepentir por no haberla querido ayudar. ¿Tú crees que ella haya sido una bruja? Déjame tu opinión en los comentarios. La noche era más oscura de lo normal. Según mis cálculos, habían pasado 2 horas completas en las que nadie se detuvo en la gasolinera y menos de 35 minutos sin que pasara un solo carro por aquel camino. Pasando las 9, ese tramo de la carretera suele estar de poco transitado a desolado. Después de esa hora queda silencioso por largos ratos. Antes había un Oxxo, ahora solo queda la gasolinera. En el turno de la noche había 2 empleados y esos casi siempre éramos Santiago y yo. No había nada de movimiento, así que le avisé a mi compañero que me iría a tomar una siesta al módulo. Recuerdo haber estado muy cansado. No sé cuánto tiempo pasó, pero era todavía de madrugada cuando los gritos de Santiago me despertaron. De lejos gritaba, pero se venía acercando. Cuando llegó a la oficina, además de gritar, empezó a golpear la puerta. Me levanté preocupado porque imaginé que lo habían asaltado. De hecho, no se me ocurrió pensar en otra cosa por un largo par de minutos que tardó mi compañero en recobrar el aliento. Si había sido eso, no tenía caso salir. Mejor sería llamar a mi jefe y a la policía, pero primero necesitaba saber qué había pasado, pero Santiago no podía hablar de la impresión. No ayudaba el hecho de que me tenía tan alarmado que lo estaba presionando para que me dijera. Al salir del módulo me llegó un hedor tan fuerte, tan penetrante, tan extraño y tan nauseabundo que el característico olor de los gases que suelta la gasolina se percibía muy disminuido. Hubiera pensado que algo estaba ardiendo, pero bajo el toldo en las bombas despachadoras no había nada extraño. Únicamente vi un coche, bien recuerdo que era un Jetta rojo, como del 2009. Me acerqué cuidadosamente a él para ver si había alguien a bordo. Adentro no había nadie, pero tampoco rondando el lugar, ni en los baños, pues las luces estaban apagadas y los candados puestos. Llevé a Santiago a que se sentara, seguramente se sentía mal, pero es que nomás no me quería decir. Unos 20 minutos después de que me fui a dormir, supuestamente aparecieron las luces de un carro a lo lejos. En ese momento, Santiago había ido al borde de la carretera a levantar un letrero que el viento había derribado. Él vio el momento en que a lo lejos, sobre el camino, se mostraron 2 diminutos puntos amarillos. Al principio venía rápido, pero después empezó a bajar la velocidad. Lo hizo mucho antes de llegar a la gasolinera. Santiago lo esperó en la bomba despachadora 2, una que estaba al fondo bajo unas lámparas que de repente se apagaban y luego se volvían a prender. El Jetta se estacionó, botó la tapa y ya. Con todos los vidrios arriba no se podía saber quién venía adentro.
Mi compañero preguntó cuánto y de cuál iba a cargar, pero el sujeto no abrió su ventana, no respondió. Santiago caminó hacia la máquina y esperó. No bajaron un vidrio, abrieron una puerta. Un hombre alto y delgado descendió del carro y se acercó a mi compañero. Las manos le temblaban y no podía articular ni una sola palabra. Seguramente había hecho algo malo, pues en la ropa tenía salpicaduras de sangre, unas cuantas manchas que lucían frescas. La cara del sujeto había sido asaltada por una serie de espasmos que provocaban que su presencia fuera extraña e inquietante. Mi compañero no pudo describir una enfermedad conocida. Tampoco pudo hacerme creer que decía la verdad cuando me contó que sus ojos le temblaban y se le movían hacia la derecha, pero no solo la pupila y el iris, sino todo el globo ocular, que parecía como si otro ojo, uno que tuviese al lado, estuviera empujándolo. Un billete arrugado de 500 pesos puso en la mano de Santiago. Mi compañero preguntó de cuál, pero parecía que no iba a obtener respuesta. Tecleó la cantidad, separó la pistola, la colocó en la boca del tanque y comenzó a surtir. Dice Santiago que la persona se comportaba de manera tan extraña que se le ocurrió ir a buscarme por si estaba despierto para que fuera a ver. Apenas se dio la vuelta para caminar hacia el módulo cuando escuchó que la persona hizo algo de ruido a sus espaldas. Pudo haber sido otra cosa, pero se oyó como el ruido de la pistola de gasolina. No le dio tiempo de dar un paso más cuando también se escuchó el ruido del combustible cayendo por todo el suelo. Mi compañero volteó y vio algo que jamás se hubiera imaginado. Era el conductor de aquel vehículo con el brazo levantado y la pistola de gasolina en la mano, aventando el chorro sobre su cabeza. Rápidamente bañó su cuerpo, rápidamente sacó un encendedor de la bolsa de su pantalón. Rápidamente a Santiago le vino un escalofrío en todo el cuerpo. La pistola cayó al suelo, afortunadamente en un momento se puso el seguro y el charco ya no se hizo más grande. Sin que mi compañero pudiera hacer algo, pudiera correr, pudiera persuadir a la persona para que no lo hiciera, una llama se encendió y envolvió entero el cuerpo de este sujeto. La llama era alta, el olor espantoso y la columna de humo subía y se perdía con la oscura noche. Al principio la persona parecía estar soportando el dolor, pero de pronto toda la expresión cambió. Poco se podía ver entre las llamas, pero de pronto aparecía el rostro deformado por una horrible mueca de angustia y de tormento. No se quedó en un solo lugar. A pesar de que se retorcía, una extraña fuerza en su interior lo hizo caminar lentamente hasta el final de la gasolinera y salir a la carretera, iluminando con fuego el borde del camino. Santiago estaba paralizado por el horror. Nunca en su vida había visto algo tan violento y perturbador. La persona seguía ardiendo, pero solo por encima de los árboles y sobre el reflejo en el pavimento se alcanzaba a ver la luz que irradiaba la llamarada que poco a poco se alejaba más. Cuando mi compañero fue por mí, ni siquiera se le había ocurrido llamar a la policía o a emergencias. Al momento de salir, él tampoco se había atrevido a ir a ver el estado en el que se encontraba el sujeto del Jetta rojo. En el ambiente todavía flotaba parte de la nube negra que provocó el ardor de la gasolina, de la piel, de la carne, de la sangre. Lo que me acababa de decir Santiago evidentemente había ocurrido, quisiera o no creerlo. Ir a ver el resultado, el cuerpo, me aceleró el ritmo cardíaco. Iba asustado por lo que estaba a punto de ver. Aunque déjame decirte que lo que encontramos a unos 50 metros sobre la carretera no tenía nada que ver con lo que esperábamos hallar. La llama se había agotado muy rápidamente. No sé si sepas, pero la gasolina arde por largo rato.
Pero no solo eso, de aquel sujeto ya no quedaba nada, o casi nada. Se había consumido 10 o 15 veces más rápido de lo que debió. Un esqueleto yacía sobre el pestilente pavimento. Pero no era un esqueleto como cualquiera que hayas visto, no sé, en un libro de anatomía. No era como si le hubiera pertenecido a una persona. Era extraño que no quedaran ni un solo órgano ni músculo, pero era desconcertante ver que no parecía hueso lo que conformaba los restos. El material, por más extraño que suene, parecía metal o piedra, pero a la vez se veía muy ligero. La caja torácica no tenía la forma habitual, las costillas se veían aplastadas, dispuestas en distinto orden, además de que no parecían ser el mismo número que las de un cuerpo humano. Los brazos largos terminaban en unas manos que más bien parecían garras. Sus pies eran similares. ¿Sabes qué fue lo más terrorífico? El rostro, la calavera. Era lo que menos parecía ser de una persona. Era alargado, más grande de lo normal. No sé si decirlo, pero parecía un poco como si fuera el de un reptil. Trata de poner en tu imaginación la grotesca imagen y verás que lo que sea que te venga a la mente te va a aterrorizar. ¿Quién era? ¿Por qué lo hizo? Era el momento de hacerse muchas preguntas que seguramente nunca tendrían explicación. Lo que sí era un hecho fue que había algo inhumano dentro de un cuerpo humano. Algo que quería salir, que quería liberarse, arrancarse la piel y la carne que no le pertenecía. Santiago recuerda que esa persona venía nerviosa como si hubiera hecho algo malo. No solo lo delataba su comportamiento, sino varias manchas de sangre que traía en la ropa y en las manos. Llamamos a la policía, pero fue el ejército el que llegó. Nos hicieron que cerráramos la gasolinera y nos estuvieron interrogando por horas. No había mucho que pudiéramos decirles. Lo que te acabo de contar es todo lo que supimos. Evidentemente se llevaron el cuerpo y remolcaron el coche. No nos prohibieron que lo platicáramos o pidieron que guardáramos el secreto. Lo único que nos dijeron era que nadie nos iba a creer. Viajar cansado es la cosa más peligrosa que puedes hacer en carretera. Consumir algo que te mantenga despierto lo es más. Un día antes de salir para Irapuato, descansé bastante bien. No sé por qué en un momento de la noche me empecé a sentir muy adormilado, como que me daban pequeños sobresaltos como de estarse quedando dormido. Buscaba urgentemente una estación de servicio, una gasolinera para tomarme un café, estirar las piernas, lavarme la cara y ver si ya de últimas tenía que tomarme una pausa antes de continuar. Después de hacer todo esto, me volví a sentir despierto y confiado de poder continuar. Un pequeño empujón me dio el café, esperaba que el suficiente como para llegar a mi destino. Regresé a la cabina, pero en cuanto me acomodé en mi asiento, nuevamente empecé a sentir fatiga, cansancio, sueño. Tal vez era el momento de estacionarme un poco más hacia la orilla y cambiarme de cabina para echarme a dormir. Estaba intentando tomar fuerzas para hacerlo cuando de pronto noté que la atención de los trabajadores de la estación estaba puesta en mí. Tuve la sensación de que algo me querían decir, pero no se atrevían. Después de meditarlo un poco, bajé, caminé hacia ellos esperando a que me abordaran. Me detuvieron y me pidieron que volteara hacia el camión. Me preguntaron si no veía lo que ellos estaban viendo. En el asiento del copiloto había alguien sentado. No era cualquier persona, se veía como alguien que solo sale de noche, que vive en la oscuridad y que no pertenece a nuestro mundo.
Su piel se veía lívida como la de los muertos. Tenía una sonrisa que no concordaba con la inerte expresión en sus ojos. Los despachadores me dijeron que la vieron a mi lado desde que llegué, solo que parecía que yo no podía verle, y eso fue lo que les asustó. Ellos, trabajadores de carretera, personas que ven pasar a diario cientos de conductores, que echan un breve vistazo al interior de las vidas de quienes se detienen a cargar gasolina, dicen que eso no es poco común, que sobre todo a los hombres que transitan la carretera porque su trabajo es el transporte, se les suele ver acompañados de esas cosas. Me preguntaron dónde hice la parada anterior. Me dieron a entender que ahí pudo haber abordado. El espanto me quitó el sueño por completo. Me provocó también un prolongado escalofrío, ya que hasta ese día nunca había escuchado de algo así. Me preguntaba si estaba alucinando por el sueño. ¿Tienes sueño?, me preguntó uno de los despachadores. Esa cosa te estaba drenando la energía. ¿Qué es esa cosa?, les pregunté. Son las brujas, me dijeron, unas que viven en todo el estado, en las partes solitarias, en medio de los cerros, cerca de las barrancas. Me imagino que de ahí vienes. Efectivamente, antes de que me empezara a dar sueño, me salí un poco del camino para orinar justo en donde había muchos árboles. Llevaba afuera del camión más o menos 2 minutos. De pronto, en un momento en que le estaba dando la espalda, escuché que se cerró la puerta. Me asusté un buen porque lo que pensé fue que alguien se había subido a robarse el camión. Me quedé paralizado a pesar de que yo traía las llaves en la bolsa del pantalón. Me di la vuelta muy despacio porque tú sabes que quienes se suben a robar van armados y luego matan a los compañeros así porque sí, para no dejar testigos. Después de que se cerró la puerta se hizo un silencio que realmente me estremeció. Me recordó que estaba en medio de la nada. Fui volteando lentamente hasta encontrar que no había nadie en la cabina. O eso creí, pero porque no lo vi sino hasta el momento en que los despachadores me lo señalaron. Definitivamente se subió mientras yo bajé. Si le calculo, de menos 1 hora viajé con esa cosa a un lado. ¿Ya te viste en un espejo?, me preguntaron los despachadores. Tenía moretones en el cuello y en la cara, como si esa cosa me los hubiera hecho acercándose mucho a mí. Otra vez escalofríos. ¿Sabes qué otra cosa me pasó en el camino después de que me subí? Arranqué, me persigné y le di gracias a Dios de que solo fue un susto. Venía escuchando un disco de música cuando inesperadamente se cambió a la radio y se puso la estática. Estuve a punto de cambiarla, pero de pronto la estática se empezó a diluir y una melodía suave se fue haciendo más audible poco a poco. Empezó leve, pero se fue haciendo fúnebre. Creo que fue ese el momento en que me empezó a dar muchísimo sueño. Presioné el botón para cambiar de nuevo a escuchar el disco que se venía reproduciendo. Estuvo unos 30 segundos sonando mi canción cuando de pronto se volvió a poner la estática y la pavorosa melodía. Intenté 2 o 3 veces más hasta que di por hecho que algo malo estaba pasando con el aparato, así que mejor lo apagué. Dejé de concentrarme en eso y traté de poner especial atención al camino porque me estaba sintiendo muy fatigado. No tenía lógica, se supone que yo estaba bien descansado. La radio estaba apagada, no me di cuenta de cuando se encendió y se le fue subiendo el volumen poco a poco. Otra vez más no pensé en cosas sobrenaturales, pues ese radio fallaba mucho y si no hacía esas cosas, hacía otras. Pero creo que ahora entiendo que había una mano que yo no podía ver, manipulando el aparato.
Ninguno de los despachadores se quería acercar. Obviamente no iba a volver a subirme al camión junto con esa cosa. Uno de ellos me dijo que fuera, que le abriera la puerta y que le pidiera amablemente que bajara de la cabina. De inicio me rehusé porque lo que estaba viendo me provocaba el doble de terror al saber que lo tuve a un lado. Sin embargo, me tuve que armar de valor porque ni ellos lo iban a hacer por mí, ni yo iba a poder continuar con mi camino. Me iban temblando las piernas y las manos mientras caminaba hacia la cabina. Jalé la palanca y abrí la puerta. Verla de cerca fue lo más espantoso que me ha pasado en la vida. La persona no movió el cuerpo ni la cara, solo los ojos, pero como su rostro estaba hacia el frente, supongo que solo podía verme de reojo. Alcé la mano y se la ofrecí para ayudarle a bajar como me dijeron los despachadores. No fue sino hasta que le pedí que descendiera del vehículo y me permitiera llegar bien a mi camino, que esa cosa se movió. Lo hacía muy lento, como si tuviera más de 100 años. Al momento en que me tomó de la mano, sentí un hormigueo parecido al que se siente cuando se te duerme una extremidad. Mientras bajaba se me quedó viendo tan intensamente que no le pude aguantar la mirada y entonces me volteé hacia otro lado. Como si hubiera modificado su forma, su apariencia o su edad, al momento en que me dio la espalda, cambió un poco su postura y empezó a caminar más rápido. Mientras pasaba a un lado de la caja del tráiler, se fueron oyendo golpes en el metal. Cuando llegó al final, se empezó a mover aún más rápido, casi como si sus pies ya no estuvieran tocando el suelo. Después de esto, se escuchó el aleteo de un ave muy grande que desapareció a lo lejos y a lo alto. Primero se persignaron los despachadores y luego yo. Me quedó un sabor muy amargo en la boca y una persistente sensación de adormecimiento en el brazo, pero por fortuna ya no tenía sueño. Me subí a la cabina mientras escuchaba a los despachadores decir que ellos nunca lo habían visto con sus propios ojos y que era algo de lo que se hablaba, como si solo se tratara de una leyenda. En la década de los 90, mi padre trabajaba en una antigua gasolinera junto con otros 2 compañeros de turno y un guardia de seguridad. Esa era la única sucursal de la zona funcionando durante las horas de la noche. La jornada comenzó como cualquier otra, con los empleados realizando sus tareas rutinarias. Sin embargo, todo cambió cuando las pantallas de las bombas de gasolina empezaron a comportarse de manera inusual. A eso le vino un silencio aterrador, un zumbido que bajaba del cielo y que poco a poco se fue acercando hasta que envolvió todo lo que mi padre tenía a su alrededor. Una nave voladora de forma redonda, oscura y ominosa descendió de los cielos y a medida que se acercaba, su presencia parecía absorber toda la luz que se desprendía de la luna. El mundo se tornó sombrío y un escalofrío helado recorrió la espina dorsal de los empleados de la estación. Los números parpadeantes en las pantallas de las bombas de gasolina cambiaban con rapidez, como si fueran una advertencia de que algo espeluznante estaba a punto de ocurrir. Los números se convirtieron en una imagen distorsionada de lo que alguna vez habían sido, como si el tiempo y el espacio estuvieran siendo corrompidos. En un instante, todas las luces en la gasolinera se apagaron de golpe. La oscuridad era total y la estación se sumió en un silencio opresivo, roto solo por la respiración entrecortada de los empleados. Era como si el tiempo se hubiera detenido y el mundo se hubiera desvanecido en un abismo oscuro e infinito. Mi padre se sintió paralizado, incapaz de moverse, pero tenía una extraña conciencia de su entorno. Sentía que algo le picaba en el cuello como si una entidad invisible estuviera abrazándolo lentamente.
Mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo, se dio cuenta de que sus compañeros también estaban inmóviles, atrapados en el mismo estado de parálisis. En ese momento mi padre notó algo más aterrador. La sombra redonda estaba justo encima del techo de la estación. Aquel disco negro y amenazante que flotaba encima de la gasolinera parecía ser la fuente de todos los extraños eventos que estaban ocurriendo. A medida que los minutos pasaban, mi padre notó que eran los únicos en la gasolinera que estaban atrapados en esa pesadilla. La sombra redonda parecía tener un propósito desconocido, como si estuviera extrayendo algo de la gasolinera o de sus aterrados ocupantes. Cuando finalmente las luces se volvieron a encender, todos quedaron en estado de shock. Miraron a su alrededor con una expresión de desconcierto y terror. Era evidente que todos habían presenciado algo inexplicable, algo que desafiaba cualquier lógica o explicación razonable. Mi padre notó que tenía marcas en el cuello como si algo o alguien lo hubiera agarrado con fuerza, mientras que sus compañeros tenían marcas en las manos como si hubieran intentado liberarse de una fuerza invisible. Habían sido tocados por una presencia inhumana, una entidad que había dejado su huella de horror en ellos. La percepción del tiempo se distorsionó aún más cuando se dieron cuenta de que lo que parecieron unos breves minutos en la oscuridad habían transcurrido como si fueran 3 horas perdidas en un abismo temporal. La pesadilla no terminó ahí. El tanque subterráneo de la gasolinera se encontraba vacío, como si alguien hubiera drenado toda la gasolina de un momento a otro. Los vehículos que se encontraban en la estación también habían sido afectados. Sus tanques estaban abiertos y vacíos, y las pistolas conectadas a los surtidores yacían tiradas en el suelo como si hubieran sido arrojadas por alguna fuerza inexplicable. El tiempo parecía haberse distorsionado, como si esas 3 horas perdidas hubieran desaparecido misteriosamente. Días después, cuando mi padre y sus compañeros regresaron a la estación de gasolina, encontraron camiones de bomberos limpiando la calle y la estación en completo desorden. Para añadir un toque aún más siniestro a la historia, llovió gasolina sobre la estación, como si aquello que llegó de noche a sustraer el combustible lo hubiera devuelto escupiéndolo sobre la gasolinera. No sé cómo le hicieron o por qué ocultaron lo que sucedió, pero la historia de lo que habían experimentado esa noche apareció de alguna manera en un par de periódicos. Pero te has de imaginar que no como un suceso imposible de explicar, sino como el heroico trabajo de los bomberos en su labor de limpieza. Una tía trabajaba en una gasolinera que está sobre Insurgentes hasta hace unos meses. Llegó a una de esas sucursales que acaban de remodelar y a cambiarle el nombre, pero tenía varias décadas operando. Al inicio entró en turno matutino, pero no duró ni 2 meses y la pasaron a la noche. Ahí coincidió con un señor que lo primero que hizo fue contarle que en esa sucursal habían pasado varias cosas, pero la que más llamó la atención fue una que antes de compartírsela le pidió que escuchara bien porque un día de aquellos podría sucederle a ella. Que era algo que había pasado más de una vez, pero la que se recuerda como la primera ocasión le ocurrió precisamente a él, a Don Toño. Entonces la estación tenía otro nombre y era administrada por otra empresa. Esa noche solo había 3 personas laborando, 2 despachando y alguien de seguridad en la oficina.
Uno de los que estaba despachando se encontraba afuera, don Antonio adentro haciendo cuentas o algo similar, cuando de pronto entró su compañero todo asustado. Hay alguien arriba del techo de las bombas. Sobre el toldo que ostenta el nombre de la gasolinera con letras blancas y fondo verde, efectivamente había algo que o estaba saltando o estaba golpeando y por tanto provocando gran ruido. Hay una escalera que se usa para subir a lavar los anuncios y la plataforma, solo que cuando los 3 empleados salieron, encontraron dicha escalera asegurada a la pared de ladrillo de la estación. Caminaron alejándose un poco de las bombas y entonces vieron que sí había una persona. La silueta dibujada en lo alto se asemejaba a la de un adolescente, un muchacho de unos 13 o 14 años. Desde abajo le gritaron, le pidieron que no se acercara a la orilla y le preguntaron que cómo había subido. El joven se alejó de la orilla como le recomendaron y al centro se puso a brincar. Don Antonio sabía que alguien iba a tener que subir o al menos poner la escalera para que se bajara. No se les ocurrió hablarle a la policía o a los bomberos, bueno, ni siquiera a sus jefes de la oficina central. Quitaron la escalera de la pared y la recargaron sobre la marquesina que bordeaba la alta plataforma. El señor Toño subió. Cuando estaba arriba, no vio al muchacho. Había algo de oscuridad, pero no suficiente como para perderlo de vista, ni eso, ni lugares donde esconderse. Solo se estaba asomando y así no lo veía, iba a tener que caminar sobre el toldo para buscarlo. Subió un pie más y súbitamente un rostro le apareció a escasos centímetros de la cara. Del susto se resbaló, pero alcanzó a sostenerse de uno de los peldaños cilíndricos. Se lastimó una muñeca, pero por fortuna no perdió el equilibrio y cayó al suelo. Después de ese gran susto, ahora sí llamarían a la policía. Mientras esperaban, se dieron cuenta de que arriba ya no había ni un ruido, ni parecía que todavía hubiera alguien ahí. Antes de que apareciera la patrulla y revisaran que efectivamente ya no había nadie, el compañero que vio primero al muchacho señaló hacia uno de los 2 cajones de un negocio que al momento se encontraba vacante. ¿Quién estacionó ese carro ahí? Había una carroza fúnebre. A bordo no había nadie, o cuando menos en los asientos delanteros no había nadie. Al momento en que llegaron los oficiales, uno de los despachadores vio que la carroza se movía en reversa y luego avanzaba hacia un costado de la estación, retomando la avenida. Así como nadie vio quién descendió, nadie vio quién subió y se la llevó. Esto se lo contaron a mi tía tan pronto llegó, porque le dijeron que estuviera consciente de que podría pasar en su turno. Nadie ve llegar la carroza ni las cámaras desde que las instalaron. Nadie baja de ella, nunca. Jamás se queda mucho tiempo, pero mientras está ahí, parada, suceden cosas extrañas en la estación. Cuando corrieron a mi cuñado del taller, inmediatamente se buscó trabajo en una gasolinera. Suerte tenía de que estuvieran necesitando personal en esa estación porque solo tenían a una persona en la noche. Lo que obviamente nadie le dijo era que no había quien quisiera el turno nocturno. Era una gasolinera acompañada por toda una estación de servicio, pero que por alguna razón u otra todos los negocios cerraron, dejándola sola. David nos contó una vez la cosa más extraña que le ha pasado, no solo trabajando en el turno nocturno en un lugar solitario, sino en toda su vida. Por seguridad solo tienen permitido surtir gasolina a vehículos y a personas que lleven garrafas con ciertas características. Una noche acudió una mujer que llevaba un botellón de agua.
Los riesgos son tan evidentes que no tengo ni por qué explicarlos. A la persona se le dijo que no, sin embargo se le dieron instrucciones de lo que tenía que hacer si quería que se le vendieran los 2 litros de gasolina que pedía. Llegó caminando y se fue caminando. Tuvo un par de horas para ir y regresar. ¿De dónde? ¿Quién sabe? Esa estación estaba prácticamente en medio de la nada. Cuando volvió traía la garrafa. Se veía que la había logrado comprar a pesar de lo tarde que era. Evidentemente se le había quedado el carro parado, pero ve tú a saber qué tan lejos. Mi cuñado dice que lo pone intranquilo recordar la cara de satisfacción con la que se fue aquella persona luego de que se le surtió de combustible en su recipiente. Y no por otra cosa, sino porque no ocupó la gasolina en lo que cualquiera de nosotros o de ustedes lo hubiera creído. No venía a bordo de ningún carro, no había quedado varada a media carretera. Según se enteró mi cuñado por sus compañeros de los otros turnos, una muchacha de un poblado cercano había bañado a uno de sus familiares con la mitad del contenido del recipiente. Ella se empapó con la otra mitad. David nunca le dijo a nadie que a él le había comprado la gasolina, que él fue la última persona que la vio antes de que prendiera a su padrastro y a ella se prendiera en llamas. Sabía que nunca lo iba a olvidar, se sentía culpable por momentos, aunque ya había tratado de convencerse de que no era su culpa, que esa persona hubiera hecho lo que hizo de cualquier manera, sino con gasolina, con un arma. David siguió en el turno de la noche. Se hizo la promesa de que nunca iba a volver a vender combustible así, suelto, para llevar. Unas 3 o 4 semanas después, igual que aquella vez, apareció una mujer en la estación. Venía caminando, salió de la oscura carretera. Lo primero que vio de ella era que traía de la mano un bidón vacío de plástico. Lo segundo que notó era que se trataba de la misma muchacha de aquella vez. Si no mal se equivocaba, sabía, ya no solo por sus compañeros, sino también por las noticias, que esa mujer se había hecho tanto daño que había perdido la vida. La muchacha se acercó a él, lo miró a los ojos y le sonrió. ¿En qué puedo ayudarte?, le preguntó con temblor en la voz y con 1 o 2 gotas de sudor escurriéndole por la frente. Te vine a dar las gracias. Mi padrastro ahora está ardiendo en el infierno. Así como la muchacha llegó, así se fue y nunca más se volvió a aparecer. Manejar solo en una carretera desierta durante la noche siempre tenía su encanto, pero esa vez la emoción pronto se convirtió en ansiedad. El indicador de gasolina de mi automóvil se encendió y una inquietante alarma que nunca antes había escuchado comenzó a sonar en el tablero. Sabía que debía encontrar una gasolinera pronto antes de que el combustible se agotara por completo. Mis manos sudaban sobre el volante mientras esperaba con la respiración entrecortada a ver cualquier señal de una gasolinera. La noche era oscura y la carretera se extendía interminable frente a mí. La gasolina se agotaba con cada kilómetro que pasaba. Finalmente un destello de esperanza iluminó mi mirada cuando vi un letrero en la distancia que anunciaba una estación de servicio a solo 250 metros. Me mantuve en una velocidad constante para no desperdiciar el poco combustible que me quedaba y me dirigí hacia la gasolinera. Cuando llegué a la estación me sentí aliviado, sin embargo, ese alivio se desvaneció rápidamente cuando me detuve frente a una de las bombas y el despachador se acercó para decirme que no tenían combustible disponible. Mis ojos se abrieron en incredulidad mientras le preguntaba desesperadamente cuál era la gasolinera más cercana.
si de casualidad no le quedaban unos 5 litros que me pudieran ayudar a llegar a la próxima parada. El despachador me miró con pesar y me explicó que el depósito de combustible de la estación estaba completamente vacío. No había ni una gota de gasolina disponible. La angustia se apoderó de mí mientras me di cuenta de que estaba completamente varado en medio de la carretera sin otras opciones. Le pregunté si podía al menos encontrar un lugar para dormir y él ofreció un cuarto en la gasolinera con una cama. Decidí aceptar su oferta esperando que al día siguiente finalmente tendrían combustible. Me quedé dormido casi de inmediato a pesar de lo incómodo de la cama. Horas adelante, cuando me desperté en la habitación, me di cuenta de que estaba cerrada con una cadena desde el exterior. Al principio grité pidiendo que me abrieran, pero no obtuve respuesta. Luego comencé a golpear la cadena con desesperación hasta que logré arrancarla del aro de metal en la pared. Salí de la habitación y me encontré con una vista que me heló la sangre. La estación de servicio estaba abandonada, pero no como la había visto la noche anterior. El lugar parecía haber sido dejado en ruinas durante años, cubierto de polvo y telarañas. Mi automóvil en el garaje estaba igualmente empolvado y desatendido. Como estaba aún adormilado, las preguntas que me pasaban por la mente eran igual de cuestionables que lo que veían mis ojos. ¿Qué había sucedido aquí? ¿Por cuánto tiempo había estado encerrado en esa habitación? Tuve que pedir ayuda a un conductor que pasaba para que me llevara a la siguiente estación, ya que mi automóvil no arrancaba. Mientras viajábamos, el conductor me contó que la estación donde había pasado la noche estaba abandonada desde hacía aproximadamente 12 años. Me quedé atónito. ¿Cómo era posible? Había estado ahí la noche anterior. El conductor continuó su relato explicando que los traileros evitaban detenerse ahí, especialmente por la noche. Además mencionó que al lado de la estación había un cementerio. El escalofrío recorrió mi espalda mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Había pasado la noche en una estación de servicio abandonada y embrujada. Tardé como unas 3 horas en regresar con un bidón de gasolina para retomar el camino en mi coche. Todo de por sí era anormal y extraño, pero algo que me dejó con la sensación de huir de inmediato de ahí fue que el cuarto donde, según yo, pasé la noche tenía de nuevo puesta la cadena como si nadie la hubiera arrancado. Subí al carro y me fui de ahí sin mirar atrás. Hasta el garrafón y la manguera olvidé, pero obviamente no iba a regresar por ellos jamás. Esperamos que esta mega recopilación haya sido de tu agrado. Nos escuchamos pronto con más historias. Si no te quieres perder los especiales de fin de año, suscríbete, activa todas las notificaciones. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.